Bueno, muy bien. Comenzamos entonces. Buenas noches de vuelta para todos. Gracias por estar, por haberse sumado a esta propuesta. Eh, la verdad que, bueno, conozco a muchos de los que están acá y de los que se unieron, lo cual está buenísimo. También es un enorme desafío porque son muy distintos todos los que se unieron. Así que, bueno, vamos a tratar de encontrarle un tono que sirva para todos o por lo menos que no sea aburrido ni para unos ni para otros y vamos a ver si lo logramos. Em, la idea de este pequeño curso de dos encuentros, bueno, es conocer un poco y reflexionar a 100 años del libro de Adolf Hitler, Mi lucha. Tengo que decir que el curso, Hegel, que era un filósofo del siglo XVIII, fines del XVIII, principios del XIX, decía que la filosofía siempre llega tarde. Bueno, no sé si es necesariamente así, pero sí, lo que llega un poco tarde es este curso, porque era un curso que estaba pensado para el año pasado, por diferentes motivos, no se pudo hacer, pero en relación con este subtítulo que acá presento, sí, llega un poquito tarde, ya verán por qué. Aún así, la idea es poder abordar desde algunas ideas y desde algunas preguntas que no han perdido actualidad. No porque estén de moda de vuelta, que algunas quizás sí, pero no es por lo menos mi principal punto de interés, sino porque son preguntas que nunca, no es que nunca pasen de moda, son siempre actuales, para decirlo mejor. Eh, Así que, bueno, comenzamos, así no se nos hace tan tarde y vemos hasta dónde llegamos hoy y desde Listo. dónde partiremos la próxima. Permítanme arrancar con un brevísimo contexto histórico, solo para que nos pongamos en órbita y sepamos por dónde estamos. Obviamente, a Adolf Hitler todos lo hemos escuchado nombrar, así que como personaje histórico ya es conocido, pero por ahí vale la pena tener en cuenta, ¿sí?, que para 1921 Hitler ya había llegado a ser el líder del NSDAP. Esa sigla es del Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, es decir, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, un partido al que Hitler llegó, casi le diría medio por casualidad, porque Hitler se quedó en el ejército cuando terminó la Primera Guerra, no tenía mucho otro lugar a donde ir, también es cierto, y formando parte del ejército, lo mandaron a supervisar, a observar, formaba parte de un batallón, digamos que entre sus ejercicios de inteligencia tenían que ir a observar algunos partidos, incipientes partidos, sobre todo partidos de derecha, a ver en qué andaban. Así que a Hitler le toca ir a una reunión del Partido Obrero Alemán, el Deutsche Arbeiterpartei, y resulta que se entusiasma con la propuesta, decide intervenir, incluso se pelea con algunos miembros que ahí ya estaban, larga sus dotes oratorias en medio de una discusión y algunos fundadores del partido se entusiasman con él y le ofrecen pasar a formar parte oficialmente de ese partido, que era un partido minúsculo, llegaba a tener 50, 60 personas, se juntaban en una cervecería para tener conferencias, pero no tenía mayores pretensiones, digamos, de acciones políticas concretas. Bueno, Hitler efectivamente se afilia al partido, con el tiempo fue ganando, fue subiendo escalones, fue el encargado de propaganda de ese partido durante un tiempo, y para 1921, como les decía, ya es definitivamente el líder de ese movimiento, le retoca el nombre, le agrega esto de nacionalsocialista, él diseña, dibuja su logo, su escudo, su bandera, con la famosa esvástica en 45 grados sobre un círculo blanco en un fondo rojo, respetando los colores de la bandera alemana, de la bandera del Imperio Alemán. Y en 1922 se produce, no en Alemania, sino en Italia, la marcha sobre Roma de Mussolini, la marcha de las camisas negras, que es esta marcha mediante la cual Mussolini, en un golpe de Estado sui generis, ciertamente,
llega al poder y pasa a ser el primer ministro. Y esta marcha sobre Roma inspira a Hitler también, ¿sí? Quien decide hacer algo similar, si bien con no pocas diferencias, un año después. Un año después, en 1923, Hitler ensaya su propio golpe de Estado en la ciudad de Múnich, ¿sí? El famoso Putsch de Múnich, donde en una cervecería estaban en un meeting los gobernantes de Baviera, sobre todo el triunvirato principal, y Hitler emprende su marcha de las camisas pardas, en este caso, irrumpe en la cervecería, salta sobre una silla, tira un tiro al aire, dice, bueno, aquí ha comenzado la revolución, mantiene cautivos a los gobernantes de Baviera y medio a punta de pistola les hace prometer que van a apoyar su revuelta. Ellos terminan diciendo que sí, pero después en un momento Hitler se va a atender otro asunto, a estos gobernantes los largan y si te he visto no me acuerdo, así que intervienen las fuerzas policiales, ¿sí? Esta revuelta se extiende algunas horas hasta el día siguiente, se produce un enfrentamiento, mueren 16 revolucionarios del nacionalsocialismo, mueren también 4 policías, Hitler logra fugarse y pasa 2 días en una casa de campo, pero al final lo terminan encontrando y lo llevan a juicio. Juicio que se desarrolla en 1924, ahí en la fotito de abajo a la izquierda tienen algunos de los personajes, ¿sí? Como el general Ludendorff también, que había sido un reconocido héroe de guerra y había apoyado la revuelta. Bueno, juicio decía que Hitler además supo aprovechar a su favor porque el juicio fue bastante mediático, la prensa, por lo menos en Baviera, le dio bastante trascendencia y Hitler aprovechó esto como plataforma de propaganda, incluso interrumpía a los testigos y daba larguísimos discursos en el medio del juicio y así se hizo más conocido. Lo cierto es que Hitler termina condenado. Quizás no con tanta severidad como podría haber sido, porque ser condenado por un golpe, por un intento de golpe de Estado, incluso podría haberlo llevado a la pena de muerte, pero no, Hitler es condenado a pasar 5 años en prisión, ¿sí? En la fortaleza de Landsberg, que es lo que ustedes ven ahí en la fotito del medio, y ahí a la derecha lo tenemos, a un joven Hitler en su celda. Eh, y de esos 5 años cumple apenas 9 meses de prisión. Incluso en un estado, según suelen decir, bastante confortable porque podía recibir visitas, se reunía con sus camaradas, ahí algunos en la foto como Rudolf Hess o Maurice, por ejemplo, que también lo habían acompañado en la revuelta y que también terminaron condenados, ¿sí? Así que dentro de todo parece que fue una prisión bastante cómoda. Entre las visitas, una señora que era dueña de una luthiería de pianos le trae una máquina de escribir Remington y puesto que obviamente Hitler no podía hablar en público porque estaba en prisión, pero además le habían prohibido expresamente en la condena que diese discursos públicos, bueno, Hitler decide ponerse a escribir sus ideas. Ahí hay algún debate sobre si él dictaba y por ahí tipeaba Hess o Maurice. Es una idea que estaba más instalada y hoy tienden a pensar más bien que fue mismo Hitler quien terminó tipeando, no tiene mayor relevancia, pero lo cierto es que ahí en prisión en el 24 escribe la primera parte de lo que va a ser su único libro oficialmente editado, que se va a publicar el 18 de julio de 1925, es decir, no hace 100, sino hace 101 años. Es por eso que el subtítulo del curso llega un poco tarde. El título original del libro era, bueno, un poco ya lo pinta, no sé si de cuerpo entero, pero un poco sí, porque es un título largo, grandilocuente, algo megalómano, digamos así, y tiene algo de mal gusto también como título, porque el título original iba a ser 4 años y medio de lucha, entre paréntesis, contra las mentiras, la estupidez y la cobardía.
Bueno, la verdad que como título de libro no es tan atractivo. El editor, Max Amann, tuvo la acertada sugerencia de achicar ese título, le sugirió a Hitler acortar ese título y que quedase simplemente Mi lucha, Mein Kampf, y bueno, fue publicado, como les decía, en julio del 25 con ese nombre. Hitler luego escribirá una segunda parte, ¿sí?, que va a ser publicada en 1926, un año después, y después estos dos tomos, estas dos partes van a ser unificados en una única obra. Si me preguntasen a mí, el texto es, como el título original, largo, ¿sí? Pues es un libro que en las ediciones ronda más o menos las 500, 600 páginas, dependerá de la edición, obviamente, pero es un texto largo que, sin embargo, en última instancia es eh, una especie de extenso panfleto. Está bueno el título porque el título muestra dos ideas centrales, ¿sí? La de la lucha, que como vamos a ver es efectivamente una idea central, y también esta cosa autobiográfica porque justamente el título, el libro va combinando elementos autobiográficos en los que se detiene un poco más, sobre todo en el principio, ¿sí? Cómo fue vivir en su casa paterna y su juventud y cómo empezó él a elaborar sus ideas, y después pasa a ser algo, si se quiere, así, más teórico, más ideológico sobre cuáles son esas ideas. Pero a la larga es un muy extenso panfleto que expone las tesis centrales del hitlerismo, podríamos decir, en principio porque él es el autor, es decir, de las ideas de Hitler, pero que son, en última instancia, las ideas del nacionalsocialismo. Es decir, él ahí expone lo que él piensa, pero también deja en claro que eso es lo que debería ser el pensamiento del Partido Nacional Socialista o incluso el pensamiento de todos los alemanes de bien si es que quieren salir de la crisis en la que Alemania se hallaba inserta después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Desde el punto de vista literario, no es un libro atractivo, no es lectura de playa, digamos, para pasarla bien, no solamente por el contenido, sino que también desde el punto de vista estilístico, ¿sí? Y desde el punto de vista filosófico, que era lo que a mí me interesaba cuando encaré la lectura, bueno, no es ciertamente un libro de filosofía, no es un tratado de filosofía, no tiene ese rigor y no tiene sobre todo esa profundidad. Es un texto que a pesar de su extensión es bastante sencillo, por lo menos me pareció a mí, es un texto bastante pragmático, digamos así, espasmódico por momentos y tosco, ¿sí?, a veces en su estilo, pero mayormente accesible y quizás simple en ese sentido del cual Hitler se jactaba, porque él decía que él tenía el talento de poder reducir los problemas complejos a sus elementos más simples y esenciales. Y creo que el texto refleja eso que él comenta de sí mismo. Ahora, lo que a mí me sorprendió en lo personal del libro es que no me sorprendió. Yo no sabía muy bien con qué me iba a encontrar cuando encaré su lectura, y lo que encontré es que Hitler ahí dice con bastante franqueza, frontalidad, qué es lo que él piensa, qué es lo que él quiere hacer, y eso que él quiere hacer, que es lo que manifiesta en el libro, es lo que después efectivamente quiso hacer y es lo que en cierta medida hizo, ¿sí? Es decir, Hitler acá no se esconde. Cuando uno después lee algunos discursos con un Hitler ya más conocido, ya políticamente, eh, digamos, en ejercicio, se ve, más allá de su estilo, que sigue siendo siempre frontal, que adopta alguna diplomacia en alguna que otra cosita, pero eso no pasa acá en el libro. Y en ese sentido es un libro que para los que más o menos sabemos qué es lo que pasó después, que somos más o menos todos, ¿sí?, es un libro que efectivamente no sorprende en sus formulaciones. Y es un libro que tiene el foco puesto en dos grandes cuestiones.
que son la política interior, donde Hitler hace el esfuerzo para plantear cuál debería ser la ideología que a su vez daría una unidad de pensamiento para Alemania, y la política exterior que está vinculada al tema de la expansión territorial. Y así, de hecho, lo dice él mucho más adelante, pero podría haber sido casi una frase de un prólogo, porque son los dos grandes temas que van apareciendo. Dice él, ya en la segunda parte, creo en el capítulo 14, la única conclusión que debemos sacar del pasado es la de orientar nuestra acción política en un doble sentido. La cuestión territorial como objetivo de nuestra política exterior y un nuevo fundamento de la unidad nacional ideológicamente definido como finalidad de la política interior. Así que mi intención para hoy principalmente es, si bien yo no sé cuántos de ustedes habrán leído el libro, de algunos sé que sí, de otros sé que no y de otros no lo sé, pero bueno, mi intención es ensayar un resumen tratando de ir a lo esencial, distinguiendo estos dos puntos, estos dos focos. Así que, bueno, vayamos entonces en primera instancia a un resumen de lo que Hitler plantea en Mein Kampf, para después empezar algunas reflexiones con la intención de continuarlas la semana que viene. En cuanto a la política interior, que está dedicada a este tema de la ideología nacional socialista, Hitler en ese primer tramo, que es más marcadamente autobiográfico, bueno, después de narrar su infancia, la relación con su madre, con su padre, lo buen alumno que era en la escuela, cosa que es obviamente más que discutible si uno la contrasta con sus boletines, digamos, pero obviamente él también se presenta de una manera idealizada en algunos puntos, pero sí menciona desde el punto de vista ideológico que ya en su juventud él se dio cuenta que lo que predominaba, digamos, en su mente era un fuerte nacionalismo, ¿sí? Que de alguna manera la idea central de su modo de pensar las cosas es de corte nacionalista, pero no de un nacionalismo austríaco. Recordemos que, por lo menos técnicamente hablando, Hitler era austríaco, porque él nació en el 89 en la ciudad, en el pueblo de Braunau am Inn, que es cerca de Linz. Sí, es verdad que es bastante cerca del límite con Alemania, pero técnicamente era austríaco. Bueno, a él no le interesa un nacionalismo austríaco, sino un nacionalismo pangermánico. Y el fundamento de este nacionalismo pangermánico, lo que lo sustenta teóricamente, si se puede decir así, es el racismo. Esta palabra que hoy por hoy resulta escandalizante, Hitler la usa obviamente sin ningún prurito, muchas veces incluso habla, en lugar de hablar de nacionalsocialismo, habla del nacionalracismo. ¿Cuál es la idea de este racismo que fundamenta el nacionalismo hitleriano y el nacionalismo nacionalsocialista? Que hay diferentes razas en el género humano, la distinción de razas, y que además en esa distinción hay una jerarquía entre estas razas. Es decir, que hay razas superiores y otras que son inferiores. La raza superior, como todos bien sabemos, a consideración de Hitler, es la raza aria. ¿Sí? Entonces, la raza aria, a criterio de Hitler, tiene unas características que la hacen justamente jerárquicamente superior a otras. ¿Cuáles serían? El talento, por ejemplo, la genialidad, la creatividad, el nivel cultural, la capacidad de trabajo y quizás sobre todo lo que Hitler llama el altruismo, entendiendo este concepto como un sentido para el sacrificio del individuo, el sacrificio de uno mismo en favor de la comunidad. El ario se caracterizaría por un sentimiento nacional muy fuerte.
Y eso es lo que lo hace superior. Por eso dice, por ejemplo, todo cuanto hoy admiramos en el mundo, ciencia y arte, técnica e inventos, no es otra cosa que el producto de la actividad creadora de un número reducido de pueblos y quizás en sus orígenes hasta de una sola raza. De ellos depende también la estabilidad de toda esta cultura. Con la destrucción de esos pueblos, que son los superiores, se enterrará igualmente toda la belleza de esta tierra. Es un intento ocioso querer discutir qué raza o razas fueron las depositarias originales de la cultura humana y por tanto los verdaderos fundadores de todo aquello que entendemos bajo el término humanidad. Más sencillo es aplicar esa pregunta al presente y aquí la respuesta es fácil y clara, dice Hitler. Lo que hoy se presenta ante nosotros en materia de cultura humana, de resultados obtenidos en el terreno del arte, de la ciencia y de la técnica, es casi exclusivamente obra de la creación del ario. Y agrega, estos textos están en Mein Kampf puntualmente, si se dividiese la humanidad en tres categorías de hombres, creadores, conservadores y destructores de la cultura, tendríamos seguramente como representante del primer grupo solo al elemento ario, como representante del grupo de los creadores. Tomemos nota de esto porque nos va a servir más adelante. Él, el ario, estableció los fundamentos y los pilares de todas las creaciones humanas. Únicamente la forma exterior y el colorido dependen del carácter peculiar de cada pueblo. Fue el ario quien abasteció el formidable material de construcción y los proyectos para todo progreso humano. Solo la ejecución de la obra es la que varía de acuerdo con las condiciones peculiares de las otras razas. Este racismo entonces va a ser la idea central, fundamental para todo el sistema, digamos así, porque si adhiriésemos a esta premisa, que no es mi caso, pero si uno adhiere a esta premisa, se entiende, ¿sí?, que en consecuencia hay que tratar de evitar a toda costa las mezclas raciales. Porque si la raza aria es la superior y se va a mezclar con otras, que es por default inferior a la aria, dice Hitler, bueno, de ese mix en el mejor de los casos va a salir un resultado que es más o menos un promedio de los dos progenitores. Pero entonces ya estamos bajando el nivel. Y si seguimos así, imagínense a dónde vamos a llegar. ¿Sí? Si de la unión de lo superior y lo inferior sale algo intermedio, eso implica una degradación con el paso del tiempo. Y por eso apelar a la pureza racial le parece a Hitler que es plenamente humanitario. Y todos sabemos la gran propaganda que se hizo en torno a este tema y después cómo esto se tradujo en lamentables acciones concretas. Ahí tienen una pancarta, por ejemplo, donde de manera muy gráfica alerta a los alemanes y dice, bueno, ojo, ¿no? Si nosotros vamos a tener pocos hijos y otros van a tener mayor cantidad de hijos, fíjense cómo va a ir variando en proporción la población. Y a la derecha tienen las famosas leyes de Nuremberg, donde se tomaron el trabajo de establecer con estos diagramas, con estos esquemas, cómo determinar quién es de sangre puramente alemana, quién es mestizo de segundo grado, de primer grado, quién es judío, etcétera. Y por lo tanto, quién es el que debería sostenerse en la existencia y quién no, ¿no? Así que desde esta premisa se sigue con cierta coherencia una política de control reproductivo, de eugenesia, de esterilización, etcétera, etcétera, que en las leyes de Nuremberg, y ni hablar después, en la solución final, encuentra su máxima y más terrible expresión. Acá tienen, por ejemplo, un cartel, ¿sí?, que dice, bueno, esta persona que padece una enfermedad hereditaria le cuesta a la comunidad nacional 60.000 Reichsmarks de por vida. Camarada, ese es tu dinero también. Como diciendo, bueno, esto es desechable, ¿sí? Y obviamente no estimula el progreso de la humanidad, así que no vamos a estar gastando plata en esto. Incluso en libros escolares, a veces los chicos tenían para hacer cuentas
en cálculos o problemas matemáticos planteados un poco en esta misma tónica. Bueno, teniendo en cuenta entonces esto, ¿quiénes se presentan como enemigos de esta propuesta? Bueno, en primer lugar, los Habsburgo, que tenían a cargo la monarquía en Austria, ¿sí? ¿Por qué? Porque los Habsburgo, así por lo menos lo plantea Hitler en Mein Kampf, eran estimuladores de un cierto pluralismo cultural, de un cierto pluralismo racial, ¿no? De la multiculturalidad que Hitler, escribiendo Mein Kampf, dice haber padecido en Viena. Ustedes recordarán que Hitler se fue a Viena en 1907 para probar suerte como pintor. Se presentó y se presentó dos veces en la Academia de Bellas Artes y ahí tenemos para ver algunas de sus obras. Las dos veces lo rechazaron, como es bien sabido, y estas son obras, elegí además obras donde puntualmente Hitler pinta a Viena y él dice haber encontrado en Viena una Babilonia de razas, ¿sí? Que a él le resultaba muy irritante. No me voy a detener en esto, pero me resulta, digamos, interesante en estas obras de Hitler ver cómo, es mi apreciación, ¿no? Pero tiene un cierto talento para los edificios, ¿no es cierto? Sin embargo, las figuras humanas, fíjense que si es que aparecen, ocupan siempre un lugar muy minúsculo, ¿no? Lo cual, bueno, nos da también que pensar. Pero es el motivo por el cual le habían sugerido que en lugar de estudiar pintura, en lugar de estudiar bellas artes, se fuese a estudiar arquitectura. Eso es lo que le dijeron en la devolución del primer examen, donde lo tomaron un poco más en cuenta, ¿no? Dicen, usted para los edificios anda bastante bien, ¿por qué no se va a estudiar arquitectura? Lo que pasa es que para estudiar arquitectura Hitler debería haber terminado el bachillerato, cosa que no pasaba, porque él abandonó la escolaridad en medio del secundario y no tenía el título de bachiller y bueno, por lo tanto quedó frustrada esa vocación. Entonces, por un lado, ¿sí? La multiculturalidad representada en los Habsburgo. También los judíos, que serían, si el ario es la raza superior, los judíos serían la raza más inferior de las inferiores. En Mein Kampf, Hitler incluso dice que al principio el antisemitismo, que obviamente no es una idea original de él, ni mucho menos, es algo que flotaba en la cultura ni hablar en Alemania, pero también en otros países. Francia también estaba impregnada de antisemitismo en ciertos sectores. Que a él en su juventud lo del antisemitismo le parecía una pavada porque él pensaba que iba por el lado religioso, que era una cuestión de intolerancia religiosa que a él no le cerraba. Pero que después él, reflexionando, ¿sí? Y conociendo un poco más el asunto, llegó a la conclusión de que en realidad ser judío no es una cuestión de religión, sino una cuestión de raza, que es, como venimos mencionando, lo que a él le interesa. Y que él empieza a descubrir que los judíos están metidos en todas las cosas que a él le parece que están mal, ¿sí? Por ejemplo, el arte de vanguardia, ¿sí? Y él como artista, además, considera que tiene autoridad para hablar al respecto. Entonces, bueno, el arte de vanguardia, ustedes saben, los movimientos de vanguardia a principios del siglo XX, en las artes plásticas, en la música también, y qué sé yo, él encontraba que siempre había un elemento judío ahí metido en el medio, que también los judíos estaban siempre metidos en cuestiones de prostitución y trata de blancas. Además, ¿sí? Existía, tras la derrota en la Primera Guerra, la leyenda de la puñalada por la espalda, de que en el fondo el ejército alemán, la verdad que había hecho las cosas bastante bien y ni siquiera estaba tan garantizada la derrota, pero que hubo una puñalada por la espalda producida justamente por los poderes políticos financieros judíos, etcétera, etcétera, que también los judíos estaban metidos en todo lo que era la prensa que no coincide ideológicamente con la propuesta de él, que están metidos en la socialdemocracia, en definitiva, que los judíos están metidos en todo lo no alemán, ¿sí? Hay una cuestión que es, Hitler menciona en Mein Kampf que estas ideas él las fue elaborando
ya en su juventud. No obstante, hay algunas objeciones que ahí podrían plantearse, sobre todo porque en febrero de 1919, ¿sí?, se produce el funeral de un político de izquierda que era judío, Kurt Eisner, ¿sí? Y se encontró una foto donde Hitler participa de este funeral, potenciando quizás la idea de que quizás Hitler simpatizaba con la propuesta de este Kurt Eisner. Lo ven ahí marcado con una flechita y acá lo van a tener un poco más ampliado. No es de super calidad la foto, ¿sí? Pero bueno, efectivamente parece que se trata del cabo Adolf, ¿no? Si esto es así, si él todavía tenía algún vínculo por ejemplo, un político judío en febrero de 1919. Y de hecho, en su estadía en Viena entre 1907 y 1913, él estuvo bastante vinculado con gente judía, incluso el que a él le ayudaba a vender sus postales era un judío, es verdad que después terminó mal el asunto, pero digamos, estaba vinculado con los judíos, entonces quizás su antisemitismo no es tan temprano como él dice que es en Mi lucha. Lo que es seguro es que en septiembre de 1919, a él le mandan a analizar la cuestión judía, la Judenfrage, y entonces describe esa situación según él la había visto en una famosa carta a un oficial, que era Geimlich, es la denominada Carta de Geimlich, y ahí sí ya dice lo siguiente: todo hombre va detrás de un objetivo mayor, sea la religión, el socialismo, la democracia. Para los judíos estos son solo un medio para un fin, la manera de satisfacer su deseo por el oro y la dominación. Es decir, lo que encuentra Hitler en el judío es justamente la característica opuesta a ese altruismo que hace del ario un miembro de la raza superior. Para Hitler, el judío es egoísta por naturaleza y es capitalista en el sentido de que lo que le interesa es el capital, lo que le interesa es el dinero, ¿sí? Y justamente carece de ese altruismo, de esa capacidad de sacrificio por el colectivo al que pertenece. Y dice después, el antisemitismo que se alimenta de razones puramente emocionales, porque decíamos, había ya obviamente mucho antisemitismo flotando en el aire, siempre encontrará su expresión en la forma de pogroms. Pero el antisemitismo basado en la razón, ¿no?, un antisemitismo que sea racional, científico, digamos así, debe llevar al combate y a la suspensión sistemática de los privilegios de los judíos. Su objetivo final, sin embargo, debe ser la eliminación sin compromisos de los judíos como tal. Bueno, esto Hitler ya lo había señalado entonces, como digo, en 1919 y esta idea está claramente expresada también en Mein Kampf. Los judíos, como yo les decía, por su economicismo, digamos así, ¿sí?, le parecen lo antiario, lo no alemán, y por eso no son pocos los autores que dicen que el antisemitismo hitleriano es originalmente un anticapitalismo. No obstante, ese tono anticapitalista, que a mí me parece sostenible, no está tan explícitamente marcado en Mein Kampf. Sí está más marcado su oposición al marxismo, ¿sí? No obstante, en los dos, ¿sí?, encontraríamos ese tenor de primacía de lo económico, de la importancia de lo económico, que a Hitler no le interesa. Eso a Hitler le parece una cuestión de segundo orden. Por eso en Mein Kampf no se detiene mucho en la cuestión económica, porque a él eso en el fondo no le parece lo principal ni le parece lo más importante. Pero así como podría haber un antisemitismo anticapitalista, hay también un antisemitismo antimarxista, es decir, Hitler vincula también al marxismo con el judaísmo y obviamente lo rechaza. ¿Por qué? Porque el marxismo sería
igualitarista, entonces va en contra de esa idea aristocrático-jerárquica de razas superiores, inferiores, etcétera. Es internacionalista y por lo tanto va en contra del nacionalismo que él dice defender y además es masificante, o sea que va en contra de la idea de la responsabilidad individual, del mérito individual, que es algo que Hitler subraya en no pocas ocasiones. Y dice, la doctrina judía del marxismo rechaza el principio aristocrático de la naturaleza, esta cosa jerárquica que venimos señalando, colocando en lugar del privilegio eterno de la fuerza y el vigor del individuo a la masa numérica y su peso muerto. Niega así en el hombre el mérito individual e impugna la importancia del nacionalismo y de la raza, quitándole con esto a la humanidad la base de su existencia y su cultura. Obviamente enganchando esto con la idea de que la cultura, la ciencia y la técnica, la humanidad en definitiva, le debe su progreso a la raza superior. Esta doctrina, como fundamento del universo, el marxismo, conduciría fatalmente al fin de todo orden natural concebible. Otra palabrita para que vayamos apuntando. Y así como el resultado de la aplicación de una ley semejante en el más grande organismo conocido como en la Tierra solo podría provocar el caos, también significaría el hundimiento de sus propios habitantes. Y continúa en otro apartado. Si el judío, con la ayuda de su credo marxista, llegase a conquistar los pueblos del mundo, su corona sería la corona fúnebre de la humanidad. Y nuestro planeta, sin rastro de vida humana, volvería a vagar en el éter como hace millones de años. La naturaleza eterna venga inexorablemente la transgresión de sus preceptos. Por eso creo ahora actuar conforme a la voluntad del Todopoderoso. Al defenderme del judío, lucho por la obra del Supremo Creador. Habiendo señalado entonces cuáles serían como los enemigos identificados principalmente, ¿cómo se aplica todo esto a la política? Bueno, obviamente, ¿sí? Hay que descartar el marxismo, pero hay que descartar también el sistema parlamentario y la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia, especialmente la democracia eh, con un sistema parlamentario, conducen a una masificación de las decisiones. Ahí se termina decidiendo por mayoría. Y donde se decide por mayoría, nadie se hace cargo de esas decisiones. Porque como el individuo se desdibuja y esas decisiones pasan a ser anónimas, entonces nadie lleva sobre sus espaldas la mochila de haber decidido de tal manera. Entonces hay que descartar la idea de la democracia y apuntar a una autocracia, es decir, las decisiones las tiene que tomar uno, un individuo. Y él es el que tiene que hacerse cargo de esas decisiones. Tendrá que ser una persona muy capaz, muy organizadora, que tenga, esto lo subraya Hitler especialmente, habilidades psicológicas para mover a las multitudes, por lo tanto va a tener que ser un muy buen orador, en definitiva va a tener que ser un Führer, que viene del verbo führen en alemán, que significa guiar, conducir, es decir, es como la traducción alemana del dux latino y del duce italiano, ¿no es cierto? Entonces dice, en su organización, el Estado, desde los puestos más modestos hasta los más elevados de la colectividad, deben basarse en el principio de la personalidad individual. Deben desaparecer las decisiones por mayoría y solo existir la personalidad responsable, adquiriendo la palabra consejo su antiguo significado, que es la de aconsejar, sugerir, pero no tomar las decisiones. Bien es cierto que junto a cada hombre dirigente habrá consejeros que asesoren. Sin embargo, la decisión definitiva corresponderá adoptarla a uno solo que tenga todas esas habilidades que recién mencionábamos. El nuevo movimiento es antiparlamentario por su carácter y por la índole de su organización, es decir, que en general, así como dentro de su propia estructura del partido, rechaza el principio de decisión por mayoría,
pues este es un principio que degrada al Führer a la condición de un simple ejecutor de la voluntad y de la opinión de los demás. Tanto en las cuestiones más irrisorias como en las de más peso, nuestro movimiento encarna el principio de la autoridad absoluta del Führer, que a su vez supone una máxima noción de responsabilidad. La autoridad de este Führer, dice Hitler, se sostiene sobre todo en tres pilares. Uno de ellos es la popularidad. Tiene que ser un líder popular. Segundo, el poder, es decir, el uso de la fuerza. Y tercero, la tradición. Pero bueno, eso es algo que llega con el tiempo, ¿no? Hay que arrancar por la popularidad. Por lo tanto, va a ser de fundamental importancia sea un líder carismático, etcétera, etcétera. Y el uso de la fuerza, es decir, el ejercicio del poder en ese sentido. Para que esto funcione, y agrego, la democracia, en contra de la democracia que decíamos recién, la democracia del mundo occidental, dice Mein Kampf, es hoy la precursora del marxismo, el cual de hecho sería inconcebible sin ella, ¿no? Porque en la democracia, ¿sí?, se masifican las decisiones, esa masificación sería la nota distintiva del planteo marxista. Entonces, hay que apuntar a un gobierno autocrático. Para que eso funcione, necesitamos que haya obediencia, es decir, acá no va a haber lugar para el debate, no hay lugar para el pensamiento crítico, y eso está expresado con claridad en el texto. Hace falta homogeneidad, es decir, acá no hay lugar para el pluralismo. Hace falta sacrificio, ya lo habíamos mencionado, el sacrificio del individuo por el todo colectivo, e incluso fanatismo e intolerancia. Dice Hitler, el futuro de un movimiento depende del fanatismo y hasta de la intolerancia con que sus adeptos sostengan su causa como la única justa y la impongan frente a otros movimientos de índole semejante. De ahí, digamos, se sigue la práctica de un fuerte interés por el control del sistema educativo, que además en el nazismo, una vez que llegó al poder, se expresó claramente en las juventudes hitlerianas y todo el foco que el nazismo tenía puesto en las generaciones más jóvenes para formarlas en esta ideología y también el control de la prensa. Nada quiere saber, Hitler, no me la voy a pasar leyendo, pero así que vamos a ir salteando alguna cita, pero no quiere saber nada con el concepto de libertad de prensa y todos sabemos cómo toda su maquinaria de propaganda se esforzó mucho, ¿sí?, por controlar la prensa. Bueno, por ahí Der Stürmer, que era el diario de Julius Streicher, es quizás la máxima expresión de una prensa claramente partidista, ideológica, antisemita, etcétera, pero también esta radio para el pueblo, ¿no?, que los alemanes produjeron para que fuera barata y para que todo el mundo pudiese escuchar la radio con una capacidad de sintonía que no llegaba, ¿sí?, a las emisiones del extranjero, que todo el mundo podía escuchar la radio oficial del régimen y obviamente todo el esfuerzo que pusieron, por ejemplo, en el cine, con incluso cosas muy destacadas, como los documentales de Leni Riefenstahl del triunfo de la voluntad y Hitler sobre Alemania, que como ejercicio de la propaganda, desde el punto de vista visual, son sumamente interesantes para analizar. Bueno, esto entonces respecto a la política interior. Y brevemente, en cuanto a la política exterior, decíamos el tema era la expansión territorial, el famoso tema del espacio vital o del Lebensraum, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que Alemania logre una expansión territorial adquiriendo, no solamente recuperando los territorios que había perdido después de la Primera Guerra Mundial. Ahí tienen una breve comparación entre lo que era Alemania en 1914, comenzando la guerra, y lo que termina siendo Alemania en 1918. Se puede ver sobre todo hacia el este cómo ha perdido una porción importante del territorio, sino incluso extenderse más allá de esos límites originales, digamos así, porque Alemania, si quiere sobrevivir, dice Hitler, necesita llegar a ser potencia mundial. Además, ante el aumento de la población, que efectivamente se había dado, había que encontrarle una solución práctica.
Entonces dice Hitler, el movimiento nacional socialista tiene que imponerse la misión de eliminar la desproporción existente entre la densidad de nuestra población y la extensión de nuestra superficie territorial, territorio nacional que debe ser considerado desde el doble punto de vista de fuente de subsistencia y de apoyo de poder político. Y también de hacer que desaparezca ese abismo que hay entre nuestro gran pasado histórico y la triste perspectiva de nuestra desesperada situación en el presente. Para que nos demos una idea, bueno, Hitler justifica, ¿no? Dice, esta es nuestra misión, voy salteando algunos textos, ¿sí? Para que, para, para encontrarle justamente la solución al problema del aumento demográfico, Hitler analiza cuatro soluciones posibles. Una podría ser la restricción de la natalidad. Bueno, van naciendo más alemanes, ya no entramos, podríamos nacer menos alemanes sin tener que expandirnos desde el punto de vista territorial. Hitler dice, bueno, si eso se diera de manera natural, vaya y pase todavía. Pero el problema es que si vamos a propiciar eso de manera artificial, va a funcionar mal, porque puede suceder, ¿sí?, que no queden los más fuertes. Los más fuertes van a quedar si nosotros dejamos que eso suceda de manera natural. Pero si nosotros vamos a meter mano artificialmente, entonces no se va a dar según las leyes aristocráticas de la naturaleza y puede llevar a mal resultado. Podríamos buscar una colonización interior, intensificando cultivos, etcétera, pero eso a la larga chocaría contra el límite, ¿sí?, contra un límite futuro, encontraríamos un tope y por lo tanto obstacularizaríamos el, el progreso indefinido, ¿sí? Y otra opción podría ser el crecimiento de la industria para el consumo extranjero, es decir, propiciar el comercio exterior, pero dice Hitler eso ya se probó y no anduvo. La otra solución que queda es la adquisición de nuevos territorios. Esos nuevos territorios se van a conseguir y se van a conseguir para que nosotros seamos potencia y se logra, no hay otra vuelta, a través de la conquista, ¿sí? Porque lo natural es tener un espacio vital. Pero lo natural no es la definición de cuál ha de ser o cuánto ha de ser ese espacio natural. Y por lo tanto se consigue por medio de la fuerza. Implicará sacrificio, seguramente, habrá que verter sangre por eso, pero es por el bien de la comunidad del futuro. ¿Cuánto hay que expandirse? Bueno, lo suficiente para asegurar la subsistencia de la raza, que sigue siendo, por lo menos en Mein Kampf, el tema central. ¿Y hacia dónde? Y va a haber que ir hacia un lugar que garantice la seguridad nacional. Lo de las colonias no nos sirve, sobre todo las colonias africanas. Recuerden que Alemania había llegado un poco tarde a la distribución de África, así que se había quedado con poco y nada, ¿sí? Necesariamente la expansión, dice Hitler, va a tener que ser hacia el este y va a tener que ser a costa de Rusia. Por un lado, porque ahí está el enemigo ideológico, ahí está el marxismo. Además, Rusia está debilitada, justamente porque está gobernada por el judeo-bolchevismo, ¿sí? Así que está pronta a la caída por su misma putrefacción interna. Y además no tendría sentido aliarse con Rusia desde el punto de vista táctico, porque aliarse con alguien que está en el este ante una eventual ante un eventual conflicto con el oeste, eso significaría que la lucha se desarrollaría en suelo alemán. Y entonces eso sería obviamente perjudicial, ¿sí? Y dice Hitler, si hubiese el deseo de adquirir territorios en Europa, tendría que darse de un modo general a costa de Rusia. Lo dice en 1926, porque esto está en la segunda parte de Mein Kampf. Todos sabemos que en el 39 hubo un pacto de no agresión, el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿sí?, de no agresión entre la Alemania nazi y la Rusia de Stalin, de hecho firmado, digamos, en el amanecer de la guerra, y decidieron también que se iban a dividir el territorio polaco que Alemania iba a atacar, ¿sí?, prontamente, pero ya en el 26 había dicho, ojo, que a la larga, ¿sí?, la extensión de nuestro territorio principalmente tiene que ser para ese lado.
El destino mismo, dice, parece querer darnos aquí una señal. El haber abandonado a Rusia en manos del bolchevismo despojó al pueblo ruso de aquella clase pensante que hasta entonces había creado y garantizado su existencia como Estado, que era el elemento ario, ¿sí?, de la población rusa, según el pensamiento de Hitler. Dice, durante siglos, Rusia se mantuvo gracias al núcleo granítico germánico de sus esferas superiores, el cual se puede decir que ha sido completamente exterminado. En su lugar se ha impuesto el judío, pero así como es imposible que el pueblo sacuda por sí solo el yugo hebraico, no es menos imposible que los judíos logren a la larga sostener bajo su poder el gigantesco organismo ruso. El judío mismo no es un organizador nato, sino un fermento de descomposición. El coloso del Este ya está maduro para su derrumbamiento. Y esto, efectivamente, es lo que Hitler después va a hacer. 2 años después del pacto de no agresión, famosa Operación Barbarroja invadiendo el suelo ruso. Ahí, por ahora, vamos bien, se me escucha bien, se habrá cortado un cachito recién, María. No, perfecto, muy poquito. Muy bien. Bueno, y esto que decía, ¿no? Que me sirve para pensar también. ¿Qué sería lo natural? Lo natural es tener un suelo que garantice la subsistencia. ¿Cuál ha de ser ese suelo? ¿O cuánto habrá de ser ese suelo? Eso no es algo que viene definido naturalmente o providencialmente o divinamente, ¿no? La ley natural, si quieren, la ley divina, ¿sí?, sería tener ese suelo. Ganárselo es algo que se tiene que dar mediante la lucha. Pues ningún pueblo, dice Hitler, ningún pueblo sobre la tierra posee ni un solo metro cuadrado de territorio en virtud de una voluntad divina o de un derecho divino. Las fronteras de los estados las crean los hombres y son ellos mismos los que las modifican. El hecho de que un pueblo logre apropiarse de una enorme extensión territorial no significa que adquiera con ello un derecho de posesión perpetua. A lo sumo, pone en evidencia la fuerza de los conquistadores y la impotencia de los conquistados. Y solo en esa fuerza reside el derecho de posesión. Acá hay una idea que va a ser clave, y es que el derecho, en última instancia, va a estar vinculado a la fuerza. Porque no ha sido ningún poder superior el que ha adjudicado más suelo a otras naciones que a la alemana. Nuestros antepasados no recibieron como don del cielo el suelo sobre el que vivimos, sino que lo ganaron arriesgando sus vidas. Tampoco será por gracia de Dios que nuestro pueblo obtenga en el futuro más espacio vital y con él la seguridad de su subsistencia, sino que será únicamente por obra de una espada victoriosa. Para que se den una idea, ¿sí?, estos eran más o menos los límites de Alemania, que obviamente la pueden ubicar. En 1933, lo mencionamos porque es el año en que Hitler llega al poder, ¿sí?, como canciller del Reich, ¿sí? Esto es en el 39, ven que ya fue anexada Austria, por ejemplo, ¿sí?, ya se produjo el Anschluss, ¿sí? Y empieza a hacer una extensión hacia el este. Este sería en principio el proyecto, ¿sí? Y esto es en 1941, cuando se lanza la Operación Barbarroja. Ya habían conquistado el norte de Francia, lo que ya sabemos, ¿sí? Esta sería la época de apogeo, más o menos coincidente con esos años, porque ustedes saben que después la Operación Barbarroja va a terminar fracasando y todo esto va a empezar a achicarse paulatinamente. Ahora, uno podría preguntarse, ¿sí?, este planteo de Hitler que encontramos, que es lo que después efectivamente él trató de llevar a cabo, ¿es algo que salió de la nada? ¿Son ideas de un loco suelto que por alguna razón tuvo éxito en llegar al poder? ¿Es algo novedoso y original tan siquiera?
Y la verdad es que no, más o menos lo sabemos, pero hay muchas de estas ideas ya flotando en la atmósfera cultural de esa época y algunas de ellas vienen de más larga data, por lo menos medio siglo, como por ejemplo la tradición folkish. La tradición folkish de folk, pueblo, ¿no? Tenía ya ese fermento nacionalista de corte racista, antisemita, etcétera, etcétera, solo por mencionar algunos, que no nos vamos a detener en cada uno, pero ya en el siglo XIX, ¿sí? Personajes como Friedrich Jahn, Paul de Lagarde, Julius Langen vienen estimulando y escribiendo sobre esta tradición del pueblo alemán, ario, nórdico, etcétera. La idea de una amenaza de la dominación judía tampoco es una paranoia que se le haya ocurrido a Hitler, sino que ya Wilhelm Marr, Eugen Düring, Adolf Stocker, Hermann Albert, Theodor Fritsch ya fueron escribiendo libros sobre esto. Por ejemplo, Martier había fundado una antisemitenliga, ¿sí? Y Düring escribe un libro que se llama Die Judenfrage, es decir, la cuestión judía, el término que después se va a utilizar mucho. Fritsch, que es el que encontramos ahí en último lugar, que es ya contemporáneo de Hitler, como ustedes pueden ver, llegó a escribir un antisemitischer Katechismus, por ejemplo. ¿Sí? El racismo de corte científico, de buscar esta idea de las razas superiores, etcétera, también ya tenía muchos antecedentes, en Franz Gall, por ejemplo, en Arthur de Gobineau, que escribió un libro que se llamó Ensayos sobre la desigualdad de las razas humanas, von Schönerer, ¿sí? Que también fue un diputado y un revoltoso, terminó también en prisión. Nada menos que el célebre compositor Richard Wagner, que también adhería a estas ideas, y lo mismo su yerno, ¿sí? Houston Stewart Chamberlain, que lo tenemos ahí en la foto. La idea de un darwinismo social, es decir, de la aplicación de estas ideas, ¿sí? De que permanece el superior y cosas por el estilo, pero aplicado a lo social, también ya había sido desarrollada, por ejemplo, por Ernst Haeckel, por Wilhelm Schallmayer, Alfred Plötzl, Alexander Thiele y Lenz, entre otros, que se encontramos al final, ¿sí? Y muchos libros de eugenesia y cosas por el estilo ya flotaban en la cultura. La idea del Lebensraum también, por ejemplo. Oscar Peschel, que fue un geógrafo y etnógrafo del siglo XIX, creo que es el que tradujo a Darwin al alemán, no estoy seguro ahora, pero creo recordar eso. Sí, fue el que vinculó a Darwin con las cuestiones demográficas, ¿sí? Con las cuestiones del hábitat, digamos así. Moritz Wagner, ¿sí? Que va a tener la influencia, bueno, acá no puse la foto de Peschel, ah, no, sí, de Peschel ya lo hemos mencionado. Moritz Wagner desarrolla esta idea de que pertenece a la ley de la vida el querer expandirse, ¿sí? Y esto va a influenciar sobre Friedrich Ratzel, que saca un libro que se llama Der Lebensraum, eine biografische Studie, es decir, popularizó el término de Lebensraum, ¿sí? Lo academizó y desarrolla esta idea de que el espacio vital sería este espacio que una especie o pueblo necesita para su sustento y que es condición de la existencia, ¿sí? Von Bernardi, que fue un alemán que ya en 1911 había escrito un libro sobre Alemania y la próxima guerra, le da un toque imperialista y esta idea de que hay que apuntar al este, porque los alemanes también en la Primera Guerra tenían el general Plan Ost, ¿sí? De querer apuntar al este y hacia Rusia. Eh, Rudolf Kielin, que va a tener, Rudolf Kielin es el autor del término geopolítica, dicho sea de paso, que va a tener a su vez una gran influencia en Karl Haushofer, que le agrega el tono ultranacionalista a esta idea del espacio vital. Haushofer además es relevante aquí porque participó de la fundación del Partido Obrero Alemán, del Deutsche Arbeiterpartei, que después se transformaría en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ni siquiera les diría, ni siquiera el nombre es original, ya que estamos con esto, porque lo de nacional socialista ya se había usado en Bohemia antes de la Primera Guerra Mundial. Hubo un partido nacional socialista de los trabajadores alemanes
en la zona de los Sudetes en 1918, ¿sí? Es decir, digamos, cuando está terminando la guerra. Uno de esos ideólogos, un tal Rudolf Jung, publicó en el 19 un libro que se llamó Nacionalsocialismo, así que ni siquiera en cuanto al nombre hay tanta originalidad. Quizás donde sí hay originalidad es en la síntesis de todo esto que Hitler logra hacer, una síntesis simplificada, seguramente, pero bueno, él se jactaba un poco de eso, ¿sí? Y además la determinación de llevar todo esto a la práctica concreta, que otros lo habían planteado, alguno que otro lo había ensayado sin mayor éxito, pero ese éxito, por decir así, sí se da en el caso de Hitler, porque además Hitler sí logra aprovechar las circunstancias propicias para hacerlo. Entonces, no es algo que haya salido de la cabeza de un loco, ¿sí? No salió de la nada, es algo que estaba fermentándose y Hitler le dio un particular cauce con su particular impronta y su particular, si quieren decir así, talento para poder hacer que estas ideas se hagan realidad. ¿Y cuál es la filosofía de fondo en todo esto que hace una hora venimos exponiendo? ¿Cuál es, por ejemplo, la cosmovisión que encontramos aquí? ¿No? Es decir, si uno se hace preguntas filosóficas y quiere encarar el texto desde esas preguntas, por ejemplo, de un punto de vista metafísico, ¿qué visión del mundo hay ahí acá? ¿Hay un orden natural, por ejemplo? ¿O más bien hay que imponer un orden nuevo, crear un nuevo orden? ¿Hay una subordinación a las leyes de lo real? ¿O, por el contrario, ¿sí? Hay que inventar las leyes y de esa manera inventar lo real en cierto sentido? Desde el punto de vista antropológico, por ejemplo, hay acá una defensa de la persona individual, de la iniciativa personal, o hay, por el contrario, una tendencia al colectivismo, a la masificación, a la despersonalización. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la gnoseología, ¿qué pasa acá con el problema de la verdad? ¿Se defiende una verdad objetiva, un conocimiento objetivo de la realidad? ¿O, por el contrario, se defiende más bien una proyección de ideas que van del sujeto a lo real, que se imponen por sobre las cosas? ¿Qué pasa desde el punto de vista ético con los valores? ¿Qué es más importante, lo universal? Lo uno o lo múltiple y lo diverso, el cambio o la permanencia. Bueno, son las preguntas, digamos que sea alguien que está interesado por esas cuestiones, que es mi caso. Y lo cierto es que si uno va con estas preguntas, por lo menos al texto de Mein Kampf y algunos otros, lo cierto es que Hitler no responde a estas preguntas de manera elaborada. No es un filósofo, lo dijimos al principio, ni le interesa hacerlo. Entonces uno podría decir, bueno, imaginémonos qué respondería o qué hubiese respondido Hitler si le hiciéramos estas preguntas. Anda a saber. Creo que nos mandaría a freír churros en realidad, porque como no le interesa profundizar en estas cuestiones, entonces creo que no haría un gran esfuerzo por responder a esos interrogantes. Pero lo que sí por ahí podemos hacer es tratar de ver cuáles son las respuestas a esas preguntas, por ejemplo, las que acabamos de formular, que serían el sustento de lo que él sí dijo. Es decir, ¿qué dijo Hitler sobre esto? No, no dijo. ¿Qué diría? Creo que no diría, no tendría ni ganas de que le preguntemos. Pero dentro de las cosas que él sí dijo, ¿qué respuestas a esas preguntas podrían sostener esas ideas y esas expresiones? Y cuando uno se hace esta pregunta, que es por lo menos como yo encaré el asunto, uno lo que encuentra es que hay ahí ideas que están concatenadas entre sí,
que lo vimos, están en Mein Kampf desde un punto de vista más político, si se quiere, etcétera, pero que también desde el punto de vista filosófico hay ideas que están conectadas entre sí y que en ese sentido hay cierta coherencia. También vamos a encontrar ideas que chocan entre sí y en ese sentido hay contradicciones. Y lo que me quedó, la sensación que me quedó a mí, es que hay contradicciones que aparecen en las coherencias y que hay también coherencias en lo que en principio parecían contradicciones. Por eso, hasta acá, digamos, el resumen del texto de Hitler y pasando, si se quiere decir, a una parte, digamos, más personal. eh, yo lo voy a presentar con algunos títulos que son así contradictorios o por lo menos paradójicos para tratar de señalar cuáles son las coherencias, los choques y las contradicciones coherentes, ¿sí? Y las coherencias contradictorias que me parece que podemos encontrar en esta ideología desde un punto de vista filosófico, sobre todo desde las preguntas un poco que mencionaba yo en la lista recién. Eh, ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar un análisis filosófico de un texto que no es filosófico propiamente hablando? Bueno, habría que ir a alguna pregunta de fondo. Vieron que además cada filósofo tiene un poco su pregunta que le parece la pregunta fundamental, ¿no? Qué sé yo, Heidegger se preguntaba y se lo tomó prestado a Leibniz, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Kant se hacía tres preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Le parecían a él las preguntas clave. Bueno, cada uno, también un poco en base a sus intereses y a sus inquietudes personales, tendrá como la pregunta que es un poco el primer motor de sus otras reflexiones. Marisa, que no sé si está acá porque no los veo a todos, pero bueno, estaba Juan. Marisa, para ella la pregunta es, ¿qué estamos haciendo acá? Y está bien, porque es una profesora de ética, es doctora en ética, entonces una pregunta que también la pinta de cuerpo entero. Bueno, yo elegí la mía para arrancar, ¿no? Por ahí porque es una pregunta que a mí me moviliza especialmente. Y la pregunta con la que yo, digamos, la encaré un poco porque para mí es un poco la pregunta fundamental, pero porque también la lectura misma del texto me fue invitando a eso, es la pregunta de si la realidad en sí misma considerada tiene algún sentido o no lo tiene. Obviamente a esta pregunta se puede responder de maneras diversas, con muchos matices, pero también es verdad que así formulada es una yes-no question, ¿no? Es una pregunta un poco por el sí o por el no. Una respuesta a esa pregunta podría ser que sí, que la realidad en sí misma es portadora de un sentido, y en ese sentido es lo que muchos de ustedes ya conocen, sobre todo los que son habitués de las enseñanzas de Comar y participan frecuentemente de las propuestas de la Fundación. Esa es justamente la postura del realismo clásico, ¿no es cierto? Del realismo filosófico en ese sentido. O podríamos decir que no, que sería una propuesta, podríamos decir, nihilista. Bueno, qué es lo que me pareció encontrar al respecto de este tema? Me pareció encontrar en Hitler un paradójico realismo nihilista. Resumo un poquito las dos posturas para la gente que por ahí no está tan habituada, ¿sí? Para que sepa un poco por dónde va o suele ir cada una. Ya decíamos, ¿no? Para el realismo, la idea central desde un punto de vista cosmovisional, metafísico, es que la realidad tiene un sentido objetivo, tiene un logos, ¿sí? Hay una verdad en las cosas, hay un contenido en la realidad, ¿sí? La realidad nos está diciendo algo, hay algo para descubrir en las cosas mismas y nosotros podemos, al menos parcialmente, llegar a ese descubrimiento. Podemos, al menos parcialmente,
conocer esa verdad de las cosas. El conocimiento verdadero, desde el realismo, consiste justamente en esa adecuación de nuestro intelecto a lo que las cosas son. Y lo que las cosas son, y el sentido que tienen, y la carga de verdad que tienen, el carácter logoide que tienen, es independiente y previo a nuestro conocimiento, ¿no? Hay, en definitiva, en la naturaleza un orden. Hay un orden natural. Los que son seguidores de Comar, esto lo escucharon millones de veces, ¿no? Un orden, hasta podríamos decir un orden doble, digamos así. Un orden en sentido general, un orden ético, hay un orden en la realidad en sí misma considerada, la naturaleza globalmente considerada, cada cosa ocupa su lugar y se relaciona armónicamente con las otras cosas. Y al mismo tiempo hay un orden natural también intrínseco de cada uno. Cada uno tiene una naturaleza propia y justamente por esa naturaleza propia tiene un lugar que es el suyo en ese orden armónico. Y desde acá, lo bueno sería justamente el respeto y la fidelidad a ese orden. Desde el punto de vista individual, lo bueno sería para cada uno de los individuos el desarrollo de su propia naturaleza, la fidelidad a su propia esencia, todo el tema de la eidopoiesis, para los que conocen la filosofía de Comar, ¿sí? Es decir, cada uno tiene que desarrollar su propio modo de ser, ¿sí? Y ser cada vez más el que es cada vez más plenamente lo que potencialmente ya es, también un respeto por la esencia del otro y tratar de fomentar que el otro también desarrolle su naturaleza, también sea siendo fiel a su esencia, alcance su mejor versión, etcétera, etcétera. Y un respeto por el orden general, vivir en consonancia con la armonía general del todo, vivir, como decía Héctor en el curso sobre San Bernardo, que para quienes no lo vieron está disponible en el canal de YouTube y los invito vivamente a visitarlo, una actitud de consentimiento a la realidad, ¿no? Y cada uno, siendo fiel a sí mismo, crece él, pero además enriquece al todo, del cual forma parte, y cada uno, respetando la armonía general del todo, crece también en su propio lugar, ¿sí? Es decir, el respeto por la armonía general me hace crecer a mí, estimula mi desarrollo como individuo y obviamente también el desarrollo, el crecimiento de la expansión de los demás. Acá no hay una dicotomía entonces entre lo uno y lo múltiple, ¿no? Porque cada uno, desarrollando su individualidad, favorece a lo uno, al todo, y cada uno, respetando la unidad del todo, se desarrolla más plenamente en su identidad, en su lugar, en su esencia, en su naturaleza, que apunta a esa plenitud. Desde esta perspectiva, entonces, la identidad es algo positivo, la finitud es algo positivo y por lo tanto los límites son algo positivo. Los límites son aquello que a mí me permite tener una identidad, porque yo tengo la identidad que tengo, obviamente gracias a que soy el que soy, pero ser el que soy significa al mismo tiempo no ser el otro. Entonces, la identidad me marca a mí un modo de ser. La identidad, el límite es lo que hace posible, metafísicamente hablando, la identidad. Es el guardián de esa identidad. Y desde el punto de vista práctico, los límites desde esta perspectiva también son positivos. Porque a mí, obrar de manera ordenada, lo cual significará algunos límites, porque implica la fidelidad a ese orden que es anterior a mí, ¿sí? Orientarme a obrar dentro de ese orden
es lo que a mí me encamina hacia ese desarrollo, hacia esa plenitud. En última instancia hay una subordinación a lo dado, una subordinación que al mismo tiempo es plenificante y liberadora en ese sentido, ¿no? Pero lo cierto es que de alguna manera el ser humano tiene, como decíamos recién, que consentir a lo dado, a ese orden que es previo, que es recibido, que me trasciende a mí como sujeto. Pero decíamos también la respuesta a la pregunta de si la realidad tiene un sentido en sí misma podría ser negativa. ¿Sí? Podríamos decir que la realidad no tiene un sentido objetivo, que la realidad es algo vacío, algo absurdo, es un sinsentido, es una cierta nada. Nada en latín se dice nihil o nihilum, ¿sí? Y por eso esta postura es que se llama nihilismo. Para el nihilismo, obviamente, no hay un logos, no hay una verdad en la realidad, no hay algo dado para conocer, no hay un orden natural, y obviamente desde esta perspectiva no tiene ningún sentido plantear una subordinación a lo dado, una fidelidad, un respeto por lo que a mí me trasciende y lo que yo recibo, etcétera, etcétera. Desde acá uno podría plantear, como distinguió Nietzsche en su momento, una resignación pesimista, que sería un nihilismo pasivo, al decir de Nietzsche, o una actitud transformadora, creadora, ¿sí? Que sería un nihilismo activo, que es, digamos, la postura que Nietzsche impulsa, de hecho, a diferencia de una cosa más puramente pesimista, schopenhaueriana, ¿no? En principio uno podría decir, bueno, la realidad es un vacío, un absurdo, sin sentido, bajón, todo mal, ¿sí? O podría decir, pará, la realidad es vacía, no tiene un sentido objetivo, buenísimo, porque eso quiere decir que entonces nosotros vamos a poder crearle un sentido, ya que no tiene un sentido que sea previo a nosotros, ¿sí? En cualquier caso, ¿sí? Acá el orden no es algo dado, no es algo previo. Y si vamos por el lado del nihilismo activo, ¿sí? De la transformación, entonces el orden hay que inventarlo, hay que crearlo. Acá ya no se trata del consentimiento o la subordinación, sino que la actitud ante lo real es otra. Es una actitud de dominio, de imposición, de transformación, de conquista, de manipulación de una materia prima amorfa. Y obviamente, desde esta perspectiva, el límite se manifiesta como algo negativo, porque el límite, ya sea ontológico o práctico, sería un obstáculo, ¿sí? Algo que resultaría un impedimento para la actitud de creación y de dominio sobre lo real. Bueno, espero, para los que quizás no estén tan familiarizados, que hay algunos, que se hayan entendido las dos propuestas. ¿Y qué es lo que hay en Hitler de estas dos cosas? Bueno, lo cierto es que en el texto hay no pocas referencias a un orden natural que hay que respetar. Hitler, de hecho, no le gusta, por lo menos así lo expresa en algunas páginas, no le gusta lo a priorístico, deductivo, racionalista. Esas son fantasías de los intelectuales. Él no quiere esa cosa de un intelectual elaborando en su propio mundo de las ideas un esquema para después ir y tratar de hacer que la realidad encaje con ese esquema. Está expresamente en contra de eso, al menos, ¿sí? Y la referencia al orden natural es algo que se reitera en no pocas oportunidades. Ya apareció en algunos de los pasajes que fuimos leyendo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, casi me spoileo, al mismo tiempo también sabemos que no es propio de la ideología hitleriana el respeto por los límites, el respeto por las identidades, el respeto por la diversidad.
acá en el fondo no hay una actitud, no la hay ni siquiera en los textos, sí, ni hablar después en lo que fue su concreción en la historia, no hubo una actitud de subordinación a lo real, sino que se hace mucho más manifiesta la voluntad de dominio, de transformación, que es más propia de un pensamiento nihilista, así como hablar de orden natural es más propio de un pensamiento realista. Bueno, hay acá una contradicción y en cierto sentido, si uno va al fondo de cada una de estas dos propuestas, sí, pero hay también una curiosa coherencia, ¿sí? Una idea, una, si quieren, una vuelta de tuerca que hace que en el planteo nacional-socialista, hitleriano primero y nazi, en la ideología nazi después, estas dos ideas del orden natural y de la imposición y el dominio, de alguna manera ensamblen. Y es que lo que Hitler piensa es que efectivamente hay un logos en la naturaleza. Para él, la naturaleza es la gran pedagoga y como leímos hace un rato, quebrantar las leyes de la naturaleza es lo peor que podemos hacer. Pero resulta que la ley natural es justamente el dominio, es justamente la transformación, es más precisamente, y engancha fenómeno con el título de su libro, es la lucha. La ley natural es la lucha. La ley natural, el contenido último del orden natural, si se quiere decir así, es el conflicto. Y el conflicto se resuelve según la también ley natural de la imposición del más fuerte. Acá obviamente no se trata de un orden realista donde cada cosa está en su lugar, que sería un poco la idea de orden que a uno le viene a la mente, digamos, más clásica, ¿sí? Sino que el orden consiste en que cada cosa está llamada a expandirse ocupando el lugar del otro y haciéndolo por medio de la fuerza. Y para el más fuerte es un derecho y hasta un deber por el principio aristocrático de la naturaleza imponerse por sobre el más débil. Entonces acá el orden junto con la ley del más fuerte, ¿sí? Acá el orden no es armonía, no es coexistencia de lo diverso, cada uno ocupando su lugar y con eso potenciando la totalidad. Acá el orden es el conflicto y es la ley del más fuerte. Entonces, la ley del orden natural es crear un orden nuevo. Lo dado, digamos así, es que nos impongamos sobre lo dado. Con esta vuelta de tuerca encontramos ahí entonces una especie de ensamble de dos ideas filosóficamente contrapuestas en su misma esencia. Fíjense, dice Hitler, por ejemplo, en Mein Kampf. Eso quiere decir que el hombre no debe nunca caer en el error de creer que surgió para ser el señor de la naturaleza, concepción que esta educación a medias facilita, sino por el contrario, debe comprender la verdad fundamental del poder de la naturaleza y también que su propia existencia es dependiente de las leyes de la eterna lucha natural. ¿Ven? Acá lo natural es la lucha, como decíamos recién. Como en todo, dice, ya no, esto no es de Mein Kampf, esta cita es de esas conversaciones de sobremesa. ¿Eh? Aprovecho a un amigo aquí presente que me ha facilitado además la bibliografía para acceder a ese material. Como en todo, dice Hitler, la naturaleza es el mejor de los pedagogos, incluso en lo que concierne a la selección. Nadie sabría imaginar por parte de la naturaleza una actividad más feliz que la que consiste en determinar el crecimiento de los seres a la merced de una lucha perpetua. Y esto se aplica a las diferentes cuestiones que veníamos mencionando. Por ejemplo, a la cuestión territorial. Lo decíamos antes, lo natural es tener un espacio vital.
pero conseguirlo es algo que se da mediante el poder, mediante el uso de la fuerza. La naturaleza no conoce fronteras políticas. Sitúa nuevos seres sobre el globo terrestre y contempla el libre juego de las fuerzas que obran sobre ellos. Los subrayados son míos, me aviso. Al que entonces se sobrepone por su esfuerzo y valentía, le concede el supremo derecho a la existencia. También se aplica, obviamente, a la cuestión racial. Esta percepción de la verdad de que hay diversas razas y que hay una diferencia cualitativa y jerárquica, entre ellas lo que decíamos al comienzo, le obliga a fomentar la preponderancia del más fuerte y exigir la supeditación del inferior y del débil, de acuerdo con la voluntad inexorable que domina el universo. La imposición se fundamenta en un supuesto orden natural, digamos así. En el fondo, rinde así homenaje al principio aristocrático de la naturaleza y cree en la evidencia de esa ley hasta el último de los seres. Aquellos pueblos que se mezclan o que se dejan mestizar atentan contra la voluntad de la providencia, dice aquí, siendo su aniquilamiento no una injusticia, sino un restablecimiento del orden natural. Semejante unión de la mezcla de razas está, sin embargo, en franco desacuerdo con la voluntad de la naturaleza, que de un modo general tiende al perfeccionamiento de la vida en la procreación. Esta hipótesis no se apoya en la unión de elementos superiores con inferiores, sino en la victoria incondicional de los primeros, de los superiores. El papel del más fuerte es dominar. Ese es su papel natural. Se aplica obviamente a la cuestión política también. De esta forma, para un futuro no muy remoto, solo hay dos posibilidades: o que el mundo sea gobernado bajo el concepto de nuestras modernas democracias, ¿no? Masificantes, irresponsables, igualitarias, etcétera, y entonces el fiel de la balanza se incline a favor de las razas numéricamente más fuertes, o que el mundo sea gobernado según las leyes del orden natural, y venzan entonces los pueblos de voluntad férrea, que no serán en consecuencia los autolimitados demográficamente. Aquí también, por el orden natural de las cosas, ciertamente será el más fuerte el elegido para cumplir la gran misión, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿sí?, sería desde esta perspectiva antinatural el marxismo, por ejemplo, porque no es aristocrático. Serían antinaturales los principios humanitarios de tipo de buscar la igualdad, de sostener o favorecer la compasión por el más débil. La compasión por el más débil va en contra del orden natural. Y sería contrario al orden natural también el pacifismo, porque si la ley natural es la lucha, entonces la violencia queda justificada dentro de esa perspectiva. ¿Sí? Yo sé que usar a Rauschning es un tema polémico. ¿Sí? Rauschning fue el jefe del Senado y por lo tanto jefe de gobierno de la región libre de Danzig, eh, y él desertó, se fue del nacionalsocialismo en 1936. Había tenido muchas charlas con Hitler y después se fue a Estados Unidos y pasó a ser un militante anti-nazi y escribió un libro que se llama Hitler me dijo. Bueno, depende de la traducción, ¿no? Charlas con Hitler, o Hitler habla, depende, ¿no? Eh, es polémico usarlo a él como fuente. Los grandes biógrafos del siglo XX, por ejemplo, Joaquín Fest lo usa, Jan Kershaw, que es una autoridad en nazismo, también lo usa como fuente. A algunos historiadores ya más actuales les parece, no dicen que sea falso, pero dicen que piensan que como fuente no es suficientemente confiable porque lo que en ese Hitler me dijo, Rauschning expone, serían conversaciones, cosas que Hitler le dijo en conversaciones con él. El tema es que Rauschning no hizo grabación de esas conversaciones y a veces las citas son tan largas que habría que suponer que Rauschning tiene una memoria hiperprodigiosa, o que de alguna manera fue parafraseando
esas cosas. Y además, bueno, siempre cuando alguien es desertor de un grupo, lo que diga ese grupo, bueno, por lo menos hay que a veces tomarlo con pinzas porque hay cierta frustración y cierto enojo subjetivo que ahí entra en juego. Eh, Comar en su libro como el nazismo lo toma como fuente, lo cual me parece interesante porque quizás lo que Rauschning sí tiene es una mirada más profunda de cuáles son las ideas de fondo de Hitler, ya sea que Hitler las haya expresado o no. Yo no sé si lo que él escribe ahí es muy textual de lo que Hitler le dijo, capaz que sí, o no, no lo sé. Pero aún leyendo lo que sabemos que Hitler sí dijo o sí escribió, eh, lo de Rauschning podrían ser confesiones un poco más profundas de Hitler mismo o por ahí conclusiones del mismo Rauschning puestas en la boca de Hitler. En cualquier caso, más allá de que como fuente historiográfica no es tan confiable, pero él le atribuye, en una de sus frases, estaban charlando creo que sobre por qué Hitler permitía estas cosas medio místicas que le gustaban a Himmler y demás, y Hitler por ahí no le daba tanta bolilla. Dice, déjalo, déjalo porque ellos arman lío, ¿no? Ellos arman un desorden y todo desorden es creador. Entonces, en el fondo, ¿sí? Lo que hay que, la ley del orden, digamos así, es generar el desorden. Y a partir de ese desorden se podrá crear algo nuevo. Entonces, como decía, desde esta perspectiva, la paz no es la postura pacifista, o mejor dicho, sí, la paz como concepto, no es la tranquilitas ordinis, ¿no? Del pensamiento clásico. La paz no es la tranquilidad en el orden. La paz, digamos, el mismo orden natural exige la lucha y niega la paz. La paz, de alguna manera, está desautorizada por el mismo orden que invita al desorden, que es creador. En todo caso, la paz será el resultado de la lucha. ¿Eh? Sí, de la lucha y de la victoria del más fuerte, pero no es el fundamento, digamos, sino, en cualquier caso, el resultado final. Decía Hitler, ya habiendo llegado al poder, en un discurso de 1933, un famoso discurso en el Palacio de los Deportes de Berlín, porque obviamente cuando Hitler llegó al poder todo el mundo se estaba preguntando a ver para dónde iba a ir la cosa, y dice, no vivimos para las ideas, no para las teorías, ven esta cosa que yo le decía, no le gusta el intelectual, le genera sospechas, ni hablar el racionalista. No para los programas de partidos fantásticos, no. Vivimos y luchamos por el pueblo alemán, para el mantenimiento de su existencia, para realizar su propia lucha en la vida. Y estamos convencidos de que solamente de esta forma, a través de la lucha, podemos ayudar a aquello que otros tanto quieren poner en primer lugar, la paz mundial. Y dice en otro apartado, en otro discurso del 37, un aniversario, el 17º aniversario del Putsch de Múnich. Por ello quisiera decir que vamos por este mundo con un ángel amante de la paz. Fíjense cómo es mejor él dando discursos que escribiendo, dicho sea de paso, ¿no? Estos son transcripciones de discursos. Por ello quisiera decir que vamos por este mundo con un ángel amante de la paz, pero acorazado con hierro y bronce. Y si mantenemos el ramo de olivo en la mano derecha, tanto mejor será que el enemigo vea nuestra espada en la izquierda. Quizás ello le sirva únicamente para mostrar más deseo de tomar el ramo de olivo. Obviamente que va a haber discursos donde este núcleo esencial está como beligerado, donde Hitler lo disfraza un poco, hay entrevistas en las que Hitler dice otra cosa, y hay también un artículo de Trotsky que se llama Hitler el pacifista, que no lo cité aquí, pero que se los recontra recomiendo porque está escrito en un tono sarcástico,
que lo hace, la verdad que muy divertido y está hecho con muy buena pluma, porque Hitler después salió a decir, no, nosotros no queremos la guerra, nosotros buscamos la paz como todos. Y Trotsky, que se ve que era uno de los pocos que sí había leído el libro Mein Kampf antes, dice, no, bueno, ahora el próximo libro de Hitler ya no va a ser mi lucha, sino mi paz. Y los médicos dicen que ya sus nervios se calmaron y qué sé yo. Búsquenlo porque no tiene desperdicio desde el punto de vista literario. Pero bueno, esta extraña combinación entre la defensa de un orden natural, pero un orden natural que no es de consentimiento a la verdad de las cosas, sino a la lucha, a la generación del desorden y a la creación de un orden nuevo a través de la fuerza, esta extraña paradoja o esta extraña coherente contradicción o contradictoria coherencia, como quieran llamarlo, a mí me parece que está en el núcleo del asunto, ¿sí? Lo natural es el conflicto, lo natural es la primacía del más poderoso, el débil está destinado a perecer, ¿no? Ya lo había, es una cita de Nietzsche, de hecho, ¿sí? Está destinado a perecer bajo la espada del más fuerte. Por lo tanto, lo finito, ¿sí? Lo particular, no tiene importancia, no tiene relevancia, ¿sí? Y por lo tanto, no tiene sentido acá una actitud de respeto por lo propio de cada uno, etcétera. Hay como decíamos antes, un rechazo de la finitud. Y por lo tanto, ideas que obviamente van a estar alejadas de la multiplicidad, de la diferencia, de la diversidad. Acá va a haber en el fondo teórico, aunque no haya sido por ahí tan elaborado y claramente después en su propuesta práctica, una primacía de lo uno sobre lo múltiple. ¿Qué sería lo uno? Bueno, el todo, la nación o la raza, mejor aún que la nación, ¿no? La raza y la raza aria. Y eventualmente, en nombre de ella, tendrán que ir pereciendo otros, ¿no? ¿Quiénes? Bueno, los enemigos externos, obviamente, y también eventualmente los elementos internos, particulares, si es que hace falta, y si eso está en favor del todo, que sería lo realmente importante. Acá no hay lugar para hablar de armonía, propiamente hablando, ¿no? Es una uniformidad monotónica que se sigue de sus mismas premisas. Y esta contradicción, además, cómo se resuelve, si es que se resuelve. Y este contraste se ha de resolver en la práctica, ¿no? Porque el razonamiento de fondo es un razonamiento circular. Nosotros somos los superiores, por lo tanto, venceremos. ¿Sí? Pero el argumento, la demostración de que nosotros somos los superiores es que vamos a vencer. Y vamos a vencer porque somos los superiores. ¿Qué pasa si falla? Y bueno, es interesante porque ahí Hitler se mantiene muy coherente a esta idea, más allá de que sea un razonamiento circular, pero es una idea que él no va a abandonar, ¿no? Si el razonamiento es, nosotros vamos a vencer porque somos los superiores, y eso va a demostrar que somos superiores porque venceremos, ¿qué pasa si falla? Y entonces lo que estaba mal no era el razonamiento, sino que lo que estaba mal era pensar que éramos los superiores. ¿Eh? Aún esa idea tan sacrosanta, si se quiere, de nación y de raza, se debilita frente a este razonamiento circular. Si nosotros perdemos, y entonces no éramos los superiores, y entonces está bien que hayamos perdido, merecíamos perder. Y, y eso Hitler también lo va a decir expresamente y la próxima lo trataremos un poco más. Bueno, esta sería entonces mi primer reflexión, ¿sí? Mi primer paradoja, contradicción coherente, el realismo nihilista de la propuesta hitleriana y algunas más que quedarán, si ustedes todavía están ahí y no han desertado, que quedarían para la próxima, para el jueves que viene. Hay ahí un personalismo y algunas cosas hemos leído que van un poco en ese tono y al mismo tiempo una propuesta completamente despersonalizante
que también la hemos leído, ¿sí? Hay un amor odiante, veremos a ver en qué sentido, por lo menos lo había pensado yo. Hay un dogmatismo escéptico, esto más vinculado al tema de la verdad. Hay una creación que en el fondo es destructiva y un poder que es impotente. Y hay una pretensión de salvación que, sin embargo, es por su misma lógica interna opresora y que no solamente condena, sino que estaba ya condenada de antemano. Esos serían los títulos, digamos, que dejaría picando para el encuentro de la semana que viene. Y de mi parte, basta por hoy. Así que si alguien quiere enriquecer las pavadas que yo estoy diciendo con algún comentario inteligente o plantear alguna objeción o algún interrogante, abrimos brevemente los micrófonos y estoy a su entera disposición. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, Yo, Jeremías, ¿cómo estás? todo bien. Yo tendría dos preguntas. Un concepto que me gustaría que, si podría profundizar brevemente, que sería el de orden natural. Creo que lo explicaste, pero no sé si se me cortó o no lo terminé de entender. Y la Perfecto. otra, y la otra cuestión es si podés volver a explicar esto del razonamiento circular porque, digamos, no veo contradicción, digamos. O sea, si somos superiores, venceremos, y si pierdo, entonces no eran los superiores. ¿Dónde está el razonamiento circular? Sí, perfecto. Voy con la idea de orden natural. La idea de orden es la idea de una multiplicidad de elementos donde cada cosa está en su lugar, ¿no es cierto? Vos estás ahí en tu habitación y el piano está en su lugar, el cuadro que tenés atrás está en su lugar, la computadora está en su lugar y por lo que vemos todos, gracias a Dios, tu habitación está ordenada, ¿sí? Si estuviese, suponete, la banqueta del piano en un rincón, pero no ahí al lado del piano, estaríamos desfasados del lugar que le corresponde, no cumpliría la función para la que fue diseñada, etcétera, etcétera. Entonces hay orden cuando hay muchas cosas, cada una está en su lugar, y esto quiere decir que cada una de las cosas, saludos, gracias, y que cada cosa tiene un lugar que le es propio. La banqueta no tiene sentido en un rincón, tiene sentido ahí al lado del piano, porque tiene una identidad y tiene un sentido y tiene además una función. La idea del orden natural es que esto sucede en la naturaleza. Es decir, en el caso de las cosas artificiales, nosotros pensamos cuáles son las funciones que van a tener y por lo tanto en qué consiste su verdad, digamos así, cuál sería el lugar que le corresponde, etcétera. Pero la idea del orden natural, que obviamente es una idea que ensambla perfectamente con una visión creacionista de la realidad, en el sentido de pensar la realidad como creación de un ser inteligente, como algo que no está así porque sí o por casualidad, es de que esa identidad y ese orden es algo con lo que las cosas nacen. Natural, de hecho, quiere decir eso, ¿no? Viene de natus, es Bien, decir, las cosas vienen al mundo con ese diseño, esa identidad, esa función, con ese lugar, con esa esencia, que hace que lo propio sea tal cosa y no tal otra. Entonces, la idea del realismo es que justamente hay un orden en la naturaleza y nuestra vocación, como sujetos que conocemos, es tratar de descubrir ese orden. No es que nosotros le inventamos un orden a la realidad. La realidad ya tiene un orden que es anterior a nosotros. Nosotros primero tenemos que descubrirlo y después obrar en consonancia con eso. Si obramos en consonancia con el orden, vamos bien, la cosa va bien. Si obramos en dirección contraria al orden, armamos quilombo, metemos desorden en el orden, ¿no? Esa sería, digamos, metafísicamente la idea del orden natural, no sé si te la logré aclarar. ¿Y por qué yo decía lo del razonamiento circular? El razonamiento circular es un tipo de falacia, ¿no? Donde yo pongo la conclusión, ya la meto en la premisa o la conclusión y la premisa se justifican una a la otra. Y eso es un poco lo que yo encuentro, como que si la premisa es, nosotros somos los superiores, por lo tanto, conclusión, triunfaremos, al mismo tiempo el argumento para decir que nosotros somos los superiores es que vamos a triunfar.
no sé si se Claro, logra. es como de alguna manera definir una palabra por su misma palabra. Es Ponele. ese mismo vicio desde el punto de vista lógico. Mm, Entonces la premisa está en la conclusión y es medio hacer trampa. Yo lo que me parece interesante es que igual eso Hitler lo sostiene y entonces sí es lógico y coherente decir, y si perdemos, merecíamos perder, porque no éramos los superiores. ¿No? Es más ok. fuerte ese razonamiento, aunque esté viciado de circularidad. Muchísimas gracias, Alejandra, por el comentario. Es más fuerte ese razonamiento que la idea de la raza, incluso. Porque por las cosas que Hitler va a terminar diciendo, bueno, si perdemos, entonces el pueblo de este es una porquería, no valía la pena. Mm, ok, gracias. No, gracias a Mm. vos por la pregunta. Martín, Sí, si me tenés paciencia, tengo unas cuantas cosas para aportar. Este, dale, Juan. bueno, yo desde Yo mi la punto tengo, de, no sé los demás, pero yo seguro. espero que me sepan disculpar. Desde mi punto de vista de genealogista, que estudiamos los genes, el origen de los linajes de las familias y la composición de la sociedad y un poco la etnia, bueno, la teoría racial hace agua por todos lados, porque una raza pura, estudiada científicamente, no existe en toda la historia humana. Cuando uno empieza a analizar un pueblo, microscópicamente empieza a ver que está compuesto de tribus y subetnias, es una cosa que es imposible que sea homogénea. De hecho, en un mismo país vos tenés un montón de regiones que unos habitantes no tienen nada que ver con otros, inclusive cultural y étnicamente. Bueno, los alemanes, que ellos eran, digamos, idealizaban lo ario, eh, los arios puros están en Afganistán. Si vos querés ver un ario puro, tenés que agarrar un pashtun, un tayiko afgano, que es más oscuro que el carbón. Y cuando ellos migraron desde Afganistán hasta llegar a Europa, pasaron por la Galatia, que la Galatia es una provincia turca de donde vienen todos los celtas. Por eso todos los celtas tienen el prefijo gal. Los galos, los gallegos, Portugal, Puerto de Galos, los galeses, etcétera. La Galicia polaca. Entonces ahí se mezclaron con todo, no existe la pureza racial. Se hicieron rubios gracias al aporte de los celtas, de los gálatas. La carta a los gálatas, la habrán escuchado en Milla, viene de la Galatia, de los gálatas que viven en esa zona, ¿no? Entonces eso por un lado derriba toda la superioridad y la pureza racial que ellos predicaban. Por, Interesantísimo esto y te lo agradezco, porque yo no tengo este bagaje científico y la verdad que es espectacular. bueno, muchas gracias, Martín. Por otro lado, la superioridad que ellos alegaban, que en cierta forma, no sé si se justifica, sino que se entiende, es que todas las grandes coronas de Europa provienen de etnia germánica. Eso lo explica muy bien Hilaire Belloc en su Historia de Inglaterra, porque él dice que cuando colapsa el Imperio Romano, todos digamos, los puros románicos, que vendrían a ser los auténticos latinos, lo del Lacio, el patriciado romano se había, digamos, desligado de toda la parte militar y se había concentrado en los grandes banquetes y en las fortunas que habían durante siglos acuñado y delegaron toda la defensa en bárbaros romanizados, preferentemente de origen germánico. Cuando colapsa el imperio, todos los cónsules, procónsules y generales eran germánicos y automáticamente se transformaron en reyes. Por eso tenían en España los reyes godos, que son germánicos, los ostrogodos, los visigodos, son todos germánicos. Entonces eso justificaba, por eso la sangre azul, porque los reyes de las coronas europeas no tenían la sangre del pueblo, porque eran germánicos. Y el problema surge cuando Napoleón patea el tablero en 1806, invade Alemania, toma Berlín, y eso en su ego germánico a los alemanes le pegó muy, muy fiero. Tomaron a Quisgrán, inclusive
hasta el día de hoy, la gente de Aquisgrán habla una mezcla de mechado con francés o afrancesando el alemán, ¿no? Y si vos te pones a pensar, ¿qué fueron Francia y Alemania? Eran parte del Imperio Romano Germánico y fue una pelea entre germánicos. Pues, ¿qué significa la palabra francés etimológicamente? Viene de Franquia. ¿Y quiénes eran los franquios? Los francos que venían de Frankfurt, de Fuerte Frankfurt. O sea, fueron los francos que invadieron las Galias después de que se retiraron los romanos y la franquizaron o germanizaron. Entonces fue una guerra entre alemanes hasta el día de hoy, Francia y Alemania. Cuestión que luego viene Bismarck y Bismarck en Sals como que les quita ese trauma que habían tenido con Napoleón y empieza todo con Pedro el Ermitaño. Hay un libro excepcional que te lo recomiendo de Goodrich Clarke, Las raíces oscuras del nazismo. Extraordinario libro, vale la pena, donde te explica cómo compendiaron el folclore, todo el tema racial y todo el tema cultural, musical y sobre todo el esotérico. Pero tenía una obsesión por lo esotérico impresionante. Crearon una división SS Paranormal División que estaba Madame Blavatsky y pronosticaban los 1000 años del Tercer Reich, pero una cosa de un delirio y la obsesión por las reliquias por las reliquias bíblicas, ¿no? La lanza de Longinos, el arca, lo que ven en Indiana Jones. O sea, digamos, un combo muy bizarro. Pero algunas cosas se justificaban en toda esta superioridad de que las coronas que mandaban eran de germanos. Y de ahí yo creo que se sustenta esta superioridad. Eso fue un poco y hay una última cosa. Me parece que es muy similar, pero con distinta, digamos, semántica, esto de que del caos nace el orden, que es un poco lo que dice Marx en la otra contracara, de que construiremos la sociedad comunista de los escombros de la sociedad capitalista. Más o menos lo mismo. Gracias, Juan, por todo el aporte tan erudito y en esto último, sí, coincido justamente porque el fondo filosófico, más allá de la pelea entre ellos, el fondo filosófico termina siendo más o menos por la misma línea, así que es algo que Comar, entre otros, este es el libro de Comar, El nazismo, una Lo visión tengo. psicopolítica, ¿sí? Para los que no lo tengan o no lo conozcan, es mucho mejor que este curso que yo estoy dando. Le entra un poco por otro lado, viendo más su influencia filosófica, digamos, en un sentido más histórico, haciendo más referencia a autores. Pero nada, se los recomiendo vivamente y obviamente para mí fue una fuente muy inspiradora y orientadora también. Así que bueno, Desde muchas ya, pero te gracias, Juan. felicito porque he aprendido de muchas cosas que no las sabía. Bueno, Extraordinario. gracias, te agradezco el comentario. No, por favor. Bueno, me tengo que retirar, así que saludos a Sí, muy todos. bien. Creo que más o menos en esa, yo estoy en el colegio todavía, así que también en algún momento me tengo que retirar. Bueno, no sé si alguno quiere Muchas gracias, continuar por Martín. acá. No, al contrario, bueno, gracias. Alguien preguntaba si iba a estar la grabación. Suponemos que sí, ¿no es cierto, María? Sí, va a estar un poquito más adelante. Sí, sí, no ahora, en algún momento la subiremos, también porque nos parecía un poco injusto para los que hicieron el esfuerzo para estar en vivo y el aporte con el cual han financiado un poco esto. Así que en algún momento después reuniremos esto y lo subiremos. Bueno, yo les agradezco profundamente a todos la presencia y la atención. Gracias a ustedes. Y bueno, si a ustedes les parece y Dios lo dispone, nos volvemos a encontrar en una semana. Gracias, Gracias. Walter. Perfecto, gracias, muy bueno, Gracias. espectacular. Muchas Nos gracias vemos a el jueves que todos. viene. Hasta el jueves.